por este nuevo estudio bíblico en el cual estamos estudiando el libro del Apocalipsis, como dice el hermano Pablo. El libro del Apocalipsis, de acuerdo al señor Evis L. Carballosa, libro de apoyo que tenemos y que está disponible para todos. Así que no sé si hermana Angie me da permiso para compartir. Está listo. Tenemos un problema. El Señor les bendiga. Em, Me corresponde hoy día dar el estudio sobre la iglesia de Filadelfia. Para algunos, la única iglesia buena, dicen algunos. Pero vamos a ir analizando de a poco lo que el libro nos va revelando de esta iglesia. Amén. Está basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 del verso 7 al 13 para que usted la tenga abierta la Biblia. Y vamos a analizar de acuerdo a este bosquejo que tiene una introducción, el destinatario, que es la iglesia en sí, que va del capítulo 3 el verso 7, la descripción del Señor, quien escribe, quien remite esta carta, la aprobación del Señor hacia la iglesia, la advertencia del Señor hacia la iglesia, la promesa y la invitación del Señor eh, hacia su iglesia y, para terminar, una pequeña exhortación. Una pequeña introducción, ¿ya? Recordemos que estos mensajes a las diferentes iglesias son atemporales. Este concepto lo utilizó esta palabra la hermana Eileen, que quiere decir que son vigentes hasta el día de hoy, porque si bien es cierto, cada una llevaba un mensaje específico hacia cada una de las iglesias, pero también representan las diferentes etapas que pasan todas las iglesias y que han pasado todas las iglesias dentro del mundo. Y también es atribuible a la condición propia de cada uno de los hijos del Señor. Recordamos, ¿verdad?, que nuestra condición propia, en cierta forma, va reflejando como la condición de la iglesia donde vamos, porque somos parte del cuerpo de Cristo. El objetivo de estas cartas, ¿no es cierto?, era llevar a la iglesia a una motivación, a una vida espiritual saludable delante de Dios y de los hombres. Eso quiere decir que debíamos dar testimonio, ser buenos testigos. Y además buscaba alertarlas, ¿no es cierto?, encender una luz de alerta, llamarlos a corregir los hechos defectuosos que tenían cada una de ellas. Ahí hay un pequeño mapa que eso representa la actual Turquía y ahí vemos la ubicación geográfica de cada una de las iglesias. La iglesia de Filadelfia estaba prácticamente hacia el este de la iglesia de Sardi y de la iglesia de Esmirna. Esto vendría a ser todo lo que hoy es el país de Turquía. El destinatario, ¿a quién se le escribe esta iglesia? Dice, escribe al ángel, ¿verdad? Y el ángel era el líder que tenía la iglesia. Hoy día le podríamos llamar al pastor, tal vez en otra denominación tendrá otra designación, pero la carta iba dirigida a la cabeza de la iglesia. Esta iglesia fue fundada el año 189 a.C. por el rey Atalo II, dice, y significado de Filadelfia es amor fraternal, porque este rey tenía una muy buena, eh,
tenía una muy buena relación con su hermano. Eran dos hermanos que se entregaban amor, y es por eso que se le puso este nombre Filadelfia, amor fraternal. Esta ciudad estaba construida en una zona de continuos terremotos, digamos, ¿verdad? A lo mejor la geografía era muy similar a la nuestra. Era una zona de continuo sismo. Y es por eso que muchas veces por sismo fuerte, fue destruida completamente y fue reconstruida. Otra particularidad que tenía esta iglesia es que estaba muy cerca de una ruta comercial, ¿ya? Entonces por ella tiene que haber habido mucho tráfico, tanto hacia el oeste, hacia los puertos que estaban, como hacia el este, hacia el interior de lo que era el continente. No se sabe ni cuándo ni cómo comenzó esta iglesia, pero hay algunos eh, indicios que esta iglesia se fundió teniendo como base la ciudad de Efeso, o la iglesia de Efeso, durante el tiempo en que Pablo estuvo allí durante su tercer viaje misionero, ¿ya? Eso, si usted busca más adelante en el libro de Hechos, capítulo 19. Recordamos que, hago un paréntesis, que nosotros estamos estudiando el libro de Romanos los días domingos, ¿verdad? Entonces ahí se nos enseñó que Pablo tenía una estrategia de siempre ir a predicar a ciudades importantes. Y desde esa ciudad él la utilizaba como centro de evangelismo hacia otras ciudades. Entonces, puede ser que la iglesia de Filadelfia era el resultado de la obra misionera, ¿no es cierto?, de la estrategia que tenía el apóstol Pablo cuando visitó la ciudad de Éfeso, de Éfeso. Hago la invitación a que usted pueda ser parte de los estudios de la escuela dominical los días domingos. Ese era un paréntesis, ¿no? ¿Ya? Amor fraternal. No se olvide, Filadelfia, amor fraternal. La descripción del Señor. Aquí hay una descripción de quien remite la carta. Dice, esto dice el santo, el verdadero. Que vemos aquí dos atributos de Cristo. Uno, santo y verdadero. Santo pudiéramos decir que es separado o apartado, sin culpa, puro. Si alguien puede leer 2:27, también está ahí en la pantalla, no sé si alguien lo ve, y si alguien puede buscar Isaías 43, el verso 3 y 14. 3 y 14, 43, 3 y 14. ¿Alguien puede leer? Amén, hermano. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Ahí vemos, se hace referencia a este atributo que tenía el Señor Jesucristo, esa condición que él tenía. ¿Alguien puede leer Isaías 43? Amén. Amén. El 3 dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Y el 14, 14. y el 14 dice, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Amén. Ahí vemos, ¿no es cierto?, referencia de este atributo de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que Isaías habla de Dios, pero si el Padre es santo, ¿no es cierto?, sabemos que el Hijo es santo. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, dice, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo,
porque yo soy santo. Ahí hay un llamado, ¿no es cierto?, a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Otra cualidad que él tenía era verdadero, era genuino, era sincero, era veraz. Si alguien puede leer Juan 14:6, es Amén, un versículo. hermano. Amén, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. amén, amén. Palabras del mismo Señor Jesucristo, ¿no es cierto? La verdad. O sea, qué más podemos decir que cuando nosotros somos enfrentados al Señor Jesucristo, nos vemos enfrentados a la verdad pura, a la verdad misma, ¿verdad? Y cómo hoy podemos nosotros vernos reflejados ¿dónde? En lo que es la palabra. Si la palabra es verdad, porque Dios es verdad, su Hijo es verdad. Dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí, ¿qué es lo que podemos ver? ¿En quién escribe? La autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo. Él era el Mesías, él era el heredero al trono de David. Si leemos, ¿no es cierto?, en Mateo 1:1, si alguien puede leer, y en Mateo 21:9, que nos hace referencia al linaje que tenía nuestro Señor Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amén. Y el 21:9, El 21, voy a buscarlo. ¿Hay alguien que lo puede que tenía por ahí? Amén. Y la 21, gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. amén, amén. Ahí vemos, ¿no es cierto? Y nos confirma el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él tiene la llave de David, refiriéndose al reino mesiánico, al reino que vendría. Él tiene la autoridad, Él es el único, y la llave representa autoridad. Él era el único que tenía la autoridad para abrir, ¿no es cierto?, la puerta, y también es el único que tiene la autoridad para cerrar la puerta. Autoridad plena del reino venidero, la autoridad. Entonces, recapitulemos, Él es santo, verdadero y además tiene la autoridad. Esa era la descripción de quien escribía a la iglesia de Filadelfia. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario antes de pasar a la aprobación del Señor hacia la iglesia? ¿No? Continuamos. Capítulo 3, verso 8 dice, yo conozco tus obras, la omnisciencia del Señor, ¿verdad? El conocimiento íntimo, el conocimiento sobrenatural sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Incluso él, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de escudriñar nuestra vida hasta lo más íntimo, nuestros pensamientos y nuestro ser interior. Cuando dice yo conozco tus obras, no hace referencia ni a obras buenas ni a obras malas, solamente dice que él conoce todo el actuar de la iglesia, todas las obras. Y entendemos, ¿no es cierto?, de que para la salvación las obras no cuentan, pero las obras son el reflejo. ¿El reflejo de qué? De la relación que nosotros tenemos con él. Las obras no son, son parte de nuestro testimonio, son parte de nuestro testimonio. Dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. En la versión original dice, yo he dado, ¿cierto? Es esta expresión
indica un regalo de parte del Señor, un don, y es un don permanente, una puerta abierta permanentemente. Para muchos puede ser la oportunidad que tenía esta iglesia de predicar el Evangelio, a pesar de la oposición que tenía, o también que hace referencia a una puerta de entrada al reino del Mesías, al reino venidero. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, ya, este no es una crítica hacia la iglesia, sino que hace referencia a que era una iglesia pequeña y con poca influencia, porque la congregación, los miembros de esta iglesia eran de las clases sociales más bajas. Entonces, no había mucha influencia, pero tenía una particularidad de esta iglesia, ¿no es cierto? Tenía una particularidad y que el mismo Señor se la reconoce, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Era una iglesia donde sus obras, su comportamiento eran irreprensibles, eran consecuentes a lo que ellos pregonaban, a su fidelidad hacia Dios. Ellos habían demostrado lealtad, fidelidad a la palabra y a Cristo, aún en las dificultades que habían pasado. Esta frase, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, deja en evidencia que la iglesia había tenido en tiempos pasados algunos conflictos, pero dentro de esos conflictos la iglesia había salido triunfante, había guardado y no había negado su fe. Seguimos con la aprobación del Señor, pasamos al versículo 9, donde habla, dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí, primero, ¿no es cierto? El Señor reconocía lo bueno de la iglesia, reconocía, pero aquí hace un llamado de advertencia, podríamos, levanta la mano y diga, pongan atención en esto, pongan atención. Es un llamado de atención a la justicia, cómo obra la justicia de Dios a los opositores de la causa. Los grandes opositores que tenía la iglesia de Filadelfia eran los judaizantes. No hablamos generalizando del pueblo judío, sino que eran los judaizantes, aquellos que obligaban a los nuevos cristianos, a los no judíos, a cumplir con todas las leyes y las reglas que ellos habían inventado, ¿no es cierto? Y habían agregado más cargas. Entonces, ellos eran prácticamente los perseguidores de la iglesia, perseguidores de la iglesia. Pero acá el Señor una vez más le da un espaldarazo a la iglesia de Filadelfia por la fidelidad. Miren las consecuencias que viene trayendo a ser fieles al Señor. Dice que Él va a tomar, dice aquí, llama la atención, dice que traerá a estos judaizantes, no es que existiera una sinagoga de Satanás, sino que los individualiza así como judaizantes, los que perseguían a la iglesia, dice que vengan, los hará que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, ellos van a experimentar el amor que tenía el Señor Jesucristo hacia esta iglesia y especialmente a los que no eran judíos. O sea, era pero un espaldarazo pero tremendo para ellos. O sea, si están haciendo bien las cosas con esta señal que le estaba dando, ellos tenían que seguir siendo fieles al Señor. Este pueblo, el pueblo de Israel, tenía una particularidad, que era un pueblo que era duro de servicio. Entonces, cuando el Señor los trae a estos judíos que
que bajen su cabeza, que inclinen su cabeza, era una señal de la justicia de Dios. El pueblo siempre fue duro de servir, le costaba agachar la cabeza. Básicamente era un pueblo tosudo. Lo que es la cerviz es esta parte, ¿no es cierto? Le llamamos como la nuca, el cuello. Eso es la cerviz. Entonces el pueblo de Israel le costaba agachar su cabecita, le costaba someterse. Si alguien puede leer en Romanos capítulo 2 verso del 5 al 11, hay Dice así, una, dice así, en eso deja claro que cuando ¿ya? Dios, déjeme también la idea, que cuando Dios aplica justicia, ¿verdad? Él no hace acepción de personas. Amén. Un castigo que refleja la soberanía y la justicia de Dios. Si alguien puede leer Romanos capítulo 2 verso del 5 al 11. Ya, dice así, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciones y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al juicio primeramente y también al griego. Y el capítulo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Podemos ver cómo Dios es un juez justo. Y aquí vemos un ejemplo. Dios fue justo con la iglesia y castigó, ¿no es cierto?, a aquellos que le iban, a los perseguidores de la iglesia. Y él dice que no hizo acepción de personas, aunque los perseguidores de la iglesia eran su pueblo, él no le tembló la mano para aplicarle justicia. Y eso es algo que a nosotros nos cuesta entender. Siempre hablamos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero nos cuesta entender la justicia de Dios. El Señor nos ayude. Seguimos con la aprobación del Señor hacia la iglesia. Capítulo 3:10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has perseverado, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre toda la tierra. Vemos aquí una vez más lo bueno de la iglesia. Y el Señor le recompensa, le dice, guardaste la palabra, fuiste perseverante, y como recompensa aquello, ¿verdad? Dice que Él los va a librar de la hora de la prueba que va a venir sobre todo el mundo. El Señor reconoce y recompensa a los creyentes de Filadelfia. Y también el Señor reconoce y recompensa a los creyentes actuales, a los que son fieles, por la fidelidad que ellos habían tenido durante los periodos de pruebas que habían vivido. ¿Cuál es la recompensa? Guardarlos de la hora de la prueba. Los excluye. La preposición de da a entender que toma a su pueblo y los excluye de esta prueba que va a ser universal, ¿no es cierto? Y la cual se refiere a la gran tribulación. Librarlos de la hora de la prueba por haberse mantenido firmes durante los momentos difíciles que ellos han vivido. Una, un llamado de atención también para nosotros que vamos a tener dificultades, hemos vivido momentos de dificultades, podemos estar pasando y vamos a vivir, pero el llamado de atención es a que seamos perseverantes, perseverantes.
ahora vamos a pasar a la advertencia del Señor. ¿Alguien quiere hacer algún aporte, alguna consulta? Hermano, como dije al principio, esto es una clara demostración de que el arrebatamiento tiene que ser antes de la gran tribulación, eh, Amén. porque no hay otra forma de explicarlo. Es claro también porque la iglesia a partir del capítulo 4 ya no aparece en ninguna parte hasta el capítulo 19. O sea, no está en todas las partes donde está la gran tribulación, la iglesia no aparece en ningún momento, no es nombrada. Entonces es una prueba fidedigna de que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de la gran tribulación. Amén. Amén. Después de haberlo felicitado, de haberle reconocido las cosas buenas, viene una advertencia. Siempre está la advertencia. La advertencia es buena porque nos permite a nosotros no entrar en comodidad, como dicen por ahí, no dormirse en los laureles, ¿verdad? Siempre es bueno entender de que hay alguien que está pendiente. Dice aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, vendré pronto, sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio, dice. El vengo pronto no es necesariamente algo inmediato, algo que muchos buscan la fecha, el año en que va a venir el Señor Jesucristo. Lo que dice acá cuando vengo pronto es que una vez que comience este acontecimiento, todos los acontecimientos que serán rápidos e inesperados, ¿verdad? Y el primero, ¿no es cierto?, vendría siendo el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, que es un suceso o es un evento que trae ¿qué? Esperanza para el pueblo que ha sido fiel y perseverante. Y además, este acontecimiento demanda a la iglesia atención y que seamos vigilantes. La advertencia, retener lo que tienes, retener lo que tienes. ¿Y qué es lo que tenía la iglesia de Filadelfia? Tenía fidelidad, constancia. Entonces la advertencia era a que ellos debían mantenerse firmes. Los creyentes de la iglesia, ¿no es cierto?, debían mantenerse firmes en las convicciones que ellos tenían y habían demostrado hasta ese momento y no debían dejarse influir por las falsas enseñanzas, ¿no es cierto?, hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Perseverancia. El que persevera hasta el fin, ¿verdad? Ese, ¿verdad?, será salvo. Estas palabras forman parte de un mensaje a esta iglesia, a la iglesia de Filadelfia, pero también nosotros lo tomamos para nuestras vidas. El mensaje es del mismo Señor Jesucristo hacia la iglesia, hacia sus hijos. Les comunica, el Señor Jesucristo le dice que conoce sus obras, que reconoce su esfuerzo, que reconoce, ¿no es cierto?, que han sido fieles en momentos de dificultad y que no han negado su nombre, a pesar de ser una iglesia que tenía poca fuerza, que se consideraba una iglesia pequeña, ¿verdad? A pesar de eso, el Señor le reconoce. Esta iglesia fue menospreciada por aquellos que la perseguían, le dieron poco valor, pero a pesar de todo aquello, ¿no es cierto?, esta iglesia no menguó y continuó siendo fiel, continuó siendo fiel. Hoy en día, ¿no es cierto?, muchas veces somos cuestionados los cristianos, somos tratados de que somos pasados de moda, pero vemos en esta iglesia el ejemplo que debemos seguir siendo consecuente con nuestra fe, con nuestra fe.
porque el Señor Jesús siempre va a valorar el esfuerzo que tiene cada uno que tenemos cada uno de nosotros. Y nos anima a retener lo que tenemos, nuestra fe, hermano, nuestra fe. Debemos ser constante, perseverante, porque llegará llegará el momento cuando Él lo decida, en que si nos mantenemos fieles, Él nos va a recompensar. Él nos va a recompensar. Este, este versículo lo que nos quiere decir que es un llamado ¿a qué? A dos cosas: a ser perseverantes, a ser fieles a nuestra fe. Lo que el Señor nos dice, que su regreso es inminente, que su regreso es inminente, y que nosotros debemos mantenernos firmes, mantenernos firmes, mantenernos firmes, como cuando usted sale con un sombrerito al viento, ¿no es cierto? Eso es lo que se refiere a esa palabra. Retener es tomarse eso, que el viento no se lo lleve, que no pierda lo que usted tiene, porque hay una recompensa que es eterna. Así que el Señor nos anima a través de la carta de esta iglesia a mantenernos firmes. Además, este versículo es un recordatorio de la esperanza y la gloria que aguardan aquellos que permanecen fieles, que son fieles a Jesús, a pesar de todos los desafíos y todas las dificultades que cada día somos enfrentados. Si alguien puede leer Mateo 24:13, por favor. Mateo 24:13. Amén. Dice así: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. El que persevere hasta el fin. En una versión dice, pero el que habiendo aguantado, resistido y soportado la prueba, ese será librado. La promesa y la invitación del Señor. Dice, Hermano Francisco, hermano Lillo, disculpe, es que como cambió versículo, por eso quería sí, opinar algo respecto al versículo anterior, amén, donde dice que nadie tome tu corona. Ahí usa la palabra Stéfano. La corona es el Estéfano, lo compara con las carreras que hacían en los tiempos de la Olimpiada, amén, ¿cierto? La corona de laureles que se les ponía al que ganaba la competencia en la especialidad que él estaba. Ahora, el Señor aquí hace un llamado a que nosotros entonces triunfemos primero, que amén, lleguemos a la meta y que esa corona nosotros a la vez la cuidemos, porque esa corona cuando el ganador por alguna razón la pierde, porque pierde la carrera o hizo algo malo en la carrera, al final se le quitó la corona y esa corona se le da a otro, amén, que pasa a ser el ganador. Sucede en las Olimpiadas hoy en día, que de repente una persona que ganó y, por ejemplo, le encontraron un doping, le quitan ese premio y se lo dan al que estaba en segundo lugar y pasa él entonces a tomar el primer lugar. Entonces, por eso se refiere a eso, retén, lo que tienes que ninguno tome tu corona. amén. ¿De qué forma retenemos la corona entonces? Seguimos teniendo la corona reteniendo lo que tenemos. Eso nada más, mi hermano. Gracias. Amén, ¿verdad? Y, y lo que les decía adelante, que la única forma que la iglesia de Filadelfia tenía que retener y poder retener su corona era manteniéndose fieles a las convicciones que había demostrado, la perseverancia que habían tenido ellos. La promesa y la invitación del Señor, capítulo 3, verso 12, dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí,
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Ya? El vencedor, el que ha nacido de nuevo por la fe en Cristo. Y además, ¿no es cierto?, de considerar la advertencia que decía anteriormente. Él, asir la corona, fiel a las convicciones, fiel a las convicciones. ¿Qué recompensa? Será columna en el templo de mi Dios. O sea, le está dando un lugar de residencia. Cuando habla en el templo, está hablando de ser al interior, ser parte del templo. Una columna, una columna. Y nunca saldrá de allí. Permanencia, permanencia. Está indicando dónde va a ser su residencia, que va a ser permanente, y escribiré, dice sobre él, escribiré sobre él, le dará un nuevo nombre, una nueva identificación. Una columna es una parte importante dentro de una construcción, es una parte importante. Cuando habla que nunca, nunca dice saldrá de allí, esta frase da a entender que jamás, bajo ninguna circunstancia, saldrá de allí. La pregunta que podríamos hacer, sabiendo dónde estamos y de qué somos parte, ¿habrá algo? ¿Habrá algo que nos motive a salir de ese hermoso lugar? Es una pregunta que obviamente no tiene respuesta. Escribiré nombres, nos va a identificar un, un, un nuevo sentido de pertenencia, ¿no es cierto? Para indicar que somos parte del reino y que tenemos una relación con Cristo el Señor. Cuando habla del templo de mi Dios, habla el nombre de mi Dios, habla de la ciudad de mi Dios, deja bien claro quién es el dueño de todas las cosas, quién es el dueño de todas las cosas y quién es el creador. Y cuando habla de mi nombre nuevo, ¿no es cierto? Vamos a recibir en esa instancia la revelación plena del Señor Jesucristo. Le vamos a conocer con toda su autoridad. Él se va a revelar cómo es su carácter. Segunda de Corintios capítulo 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Filipenses 3:20 dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y primera de Juan 3:2 dice, muy amados, ahora, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Verdad? Aún no se ha manifestado, pero cuando llegue ese momento, usted será esa columna, nunca más saldrá de allí, tendrá residencia, permanencia fija, ¿verdad? Dice, y seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque dice mi nombre nuevo. Él se va a revelar, Él se va a revelar tal como Él es. La exhortación, el que tiene oídos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las iglesias. El oiga le lleva a escuchar, entender y obedecer. ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu? El Espíritu le dice a la iglesia, le da un reconocimiento, los advierte y le muestra la recompensa. Y cuando le habla a las iglesias, a todas las iglesias, porque es un mensaje atemporal, es un mensaje vigente
hasta el día de hoy. En resumen, la iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña en número e influencia, pero consecuente con su fe en el Señor. Dios la bendice por su fidelidad, por su constancia. La motiva ¿a qué? A seguir dando testimonio a pesar de la oposición que tenían de los judaizantes. A retener, volvemos nuevamente, esa palabra importante, hermano, retener lo que tenemos, retener. Y como recompensa, la librará de la hora de la prueba, que es la gran tribulación, y la promesa de tener una íntima comunión con Él en la nueva Jerusalén. Para nuestras vidas hoy es el oír el mensaje, testificar de Cristo como Salvador y perseverar hasta el fin para recibir la promesa de Dios que tiene para su pueblo. Amén. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Hermano, Hermano Pablo. sí, una acotación sobre la Nueva Jerusalén aparece en Apocalipsis 21, desde el versículo 9 hasta el 22:5. Y algunas de las características de esa ciudad realmente increíble, grandiosa, es que tiene 2.200 kilómetros, va a ser un cubo, un cuadrado. El lugar santísimo en el Antiguo Testamento también era un cuadrado. Tenía, tenía medidas pequeñas, por supuesto, pero también era un cuadrado. Y entre las cosas que dice es que los que sean fieles, lo que dice en esta carta, van a ser pilares de esa iglesia, pilares de esa ciudad. Qué tremendo. Ahí van a caber prácticamente todos los creyentes. Es bastante grande, como podemos ver, ¿eh? Cuando la ve acercarse ahí, el apóstol Juan, me imagino que habrá visto la necesidad de ella. Y es tremendo porque dice que no va a necesitar luz porque el Señor y Jesús van a ser la luz de ella. Amén. En todo caso, los que quieren más información, que lean Apocalipsis 21 del 9 hasta el 22:5. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. No sé si hay alguien que quiere aportar algo o alguna duda, consulta. Solamente considere que esta iglesia fue perseverante. Y por ser perseverante, va a recibir su recompensa. Entonces, el llamado para nosotros de esta iglesia es, volvemos a repetir y hacer hincapié en la perseverancia, en las cosas del Señor, la perseverancia. Amén. Hermano Pablo, Señor.